Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos The Age of Turbulence. En el inicio de The Age of Turbulence, Alan Greenspan nos invita a adentrarnos en su vida, no desde la cima del poder financiero mundial, sino desde los humildes comienzos que lo formaron como individuo. Esta introducción no es un simple prólogo de fechas y nombres, sino una narrativa personal y reflexiva que nos prepara para comprender la profundidad de su visión sobre el mundo. Nacida en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia de clase media, Greenspan creció en un entorno en el que el rigor intelectual y la disciplina eran parte del día a día. Desde pequeño, mostró un talento natural para las matemáticas, la lógica y el análisis, dones que más adelante serían cruciales para su papel como uno de los arquitectos de la economía moderna. Su pasión inicial por la música, particularmente por el clarinete y el saxofón, lo llevó a estudiar en la prestigiosa Juilliard School. Este dato, que podría parecer anecdótico, es en realidad revelador. Refleja un alma meticulosa y perfeccionista, pero también sensible y capaz de apreciar los matices del arte y la armonía. No es casualidad que esa misma sensibilidad se refleje más adelante en su manera de abordar las complejidades de los mercados financieros, donde cada decisión puede ser vista como una nota en la sinfonía económica global. Greenspan pronto se dio cuenta de que su verdadero camino no estaba en los escenarios musicales, sino en el mundo de los números y las ideas económicas. Estudió economía en la Universidad de Nueva York y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia, influido por las enseñanzas de pensadores clave como Arthur Burns, quien más tarde sería presidente de la Reserva Federal. Es en esta etapa donde se empieza a forjar el analista que veríamos décadas después. Racional, escéptico, obsesionado con los datos, pero también consciente de que detrás de cada número hay vidas humanas, decisiones políticas y pulsos sociales. Su incursión en el mundo económico real comenzó con la fundación de Townsend Greenspan & Co., una firma de consultoría económica que le permitió analizar patrones del comportamiento empresarial y macroeconómico desde dentro. Esta experiencia fue crucial. En lugar de limitarse al análisis académico, Greenspan se enfrentó al pulso de los negocios, aprendiendo de primera mano cómo piensan los empresarios, cómo reaccionan los mercados y cuáles son las variables más impredecibles de la economía. El miedo y la confianza. A lo largo de esta introducción, Greenspan no busca simplemente contarnos su historia personal. Nos prepara para algo más profundo. Un recorrido a través de las fuerzas que han moldeado el mundo moderno. Entiende que para hablar con autoridad sobre los ciclos económicos, la globalización o el papel de los bancos centrales, es esencial saber de dónde se viene. Porque el conocimiento técnico, por sí solo, no basta, es la experiencia vivida, las intuiciones acumuladas y la perspectiva histórica lo que otorga verdadero juicio. Así, este primer capítulo actúa como una puerta abierta a una exploración más vasta. La turbulencia del mundo que conocemos, económica, política, social, no puede entenderse sin antes conocer a quienes han tenido que pilotar en medio de la tormenta. Greenspan fue uno de ellos, y en su historia personal se encierra mucho más que una biografía. Se esconde el principio de una reflexión mayor sobre el poder, la incertidumbre y las decisiones que afectan a millones. Tras establecer las raíces de su formación y su paso inicial por el mundo de la consultoría económica, Alan Greenspan comienza a introducirnos en los laberintos de la política económica de alto nivel. Su entrada al gobierno de los Estados Unidos no fue casualidad, sino el resultado natural de su creciente prestigio como analista riguroso, independiente y agudo. Durante los años 60 y 70, Greenspan fue llamado a formar parte de diversos consejos y comités presidenciales, pero su papel más destacado llegaría en la década de los 80, cuando Ronald Reagan lo eligió como presidente de la Reserva Federal en 1987, sucediendo a Paul Volcker. Este nuevo escenario representaba una transición crucial. De ser un observador y consejero externo, pasó a convertirse en uno de los actores centrales del sistema económico mundial.
Y es aquí donde el libro se adentra con profundidad en el funcionamiento real de la Reserva Federal, esa institución muchas veces envuelta en misterio para el ciudadano común. Greenspan no solo desmitifica el trabajo de la Fed, sino que revela las tensiones internas, las presiones políticas y los dilemas morales que conlleva liderar una entidad cuya tarea es, en esencia, mantener el equilibrio de la economía nacional y, por extensión, global. Apenas unas semanas después de asumir el cargo, el mercado de valores colapsó el 19 de octubre de 1987, que en lo que se conoce como el Black Monday. Fue una prueba de fuego. La confianza de los mercados estaba tambaleándose y el mundo miraba con ansiedad al nuevo presidente de la Fed. Su respuesta fue inmediata: garantizar liquidez y calmar a los inversores, mostrando con claridad que el Banco Central actuaría como garante de estabilidad. Ese movimiento, respaldado más por instinto que por precedentes, le valió respeto y ayudó a definir su estilo. Pragmático, flexible, pero con una brújula clara hacia la estabilidad y el crecimiento sostenido. Desde ese momento, Greenspan se convirtió en una figura silenciosa pero inmensamente poderosa. Durante los años de la presidencia de George H.W. Bush y posteriormente bajo Bill Clinton, su influencia fue creciendo. Mantuvo la independencia del Banco Central mientras cultivaba una relación estrecha pero profesional con los presidentes, logrando que sus recomendaciones fueran escuchadas sin que la Fed pareciera una herramienta del Ejecutivo. Un tema central en esta etapa es su profundo respeto por los mercados. Para Greenspan, el libre mercado no es solo un mecanismo económico. Es una forma de organización social que, cuando se deja funcionar con ciertas reglas claras, tiende a generar prosperidad y eficiencia. Sin embargo, esta fe en el mercado no es ingenua. Él mismo reconoce los riesgos del exceso de exuberancia, del comportamiento irracional y del impacto emocional que puede distorsionar incluso los fundamentos más sólidos. El caso de la burbuja de las .com es un ejemplo nítido de ello, aunque será desarrollado más adelante en el libro. Lo que se va desvelando a lo largo de esta etapa es una visión del liderazgo económico como un equilibrio constante entre actuar y esperar, entre intervenir y dejar que las fuerzas del mercado se autorregulen. Greenspan aprendió a leer los indicadores, pero también a interpretar los silencios, los movimientos sutiles de los bancos, las reacciones inesperadas del consumidor. Más que un técnico, empieza a perfilarse como un intérprete de la compleja sinfonía de la economía global. Este capítulo se convierte, por tanto, en una inmersión dentro de los engranajes del poder, pero también en una reflexión sobre la responsabilidad. Cada decisión tomada en la Reserva Federal, por pequeña que parezca, puede tener efectos a años vista. Afectar el empleo, los ahorros, el crédito, el crecimiento. La política monetaria es como navegar un barco en plena niebla. Se tienen datos, pero nunca certezas absolutas. Y es en esa incertidumbre donde Alan Greenspan empieza a trazar su huella. Con el peso de la política monetaria sobre sus hombros, Greenspan continuó su mandato enfrentando un desafío aún más complejo: cómo prever y manejar las fuerzas impredecibles que sacuden a la economía sin previo aviso. A medida que avanzan los años 90, se hace evidente que las fórmulas tradicionales ya no bastan para entender la nueva dinámica de los mercados, ni para controlar los riesgos que emergen con una velocidad inusitada. En este contexto, la experiencia y la intuición se vuelven herramientas tan importantes como los modelos matemáticos o los aportes macroeconómicos. La historia comienza a girar en torno a lo que Greenspan denomina la exuberancia irracional, una expresión que pronunció en 1996 y que terminaría acuñando uno de los momentos más representativos de su estilo. Advertir con cautela, sin interferir directamente, sin crear pánico. En este periodo, la economía estadounidense parecía vivir una edad dorada. Baja inflación, crecimiento sostenido, tasas de desempleo mínimas. Todo parecía indicar que se había encontrado una especie de fórmula mágica para la prosperidad. Pero en los márgenes del sistema,
empezaban a gestarse distorsiones que más adelante resultarían problemáticas. El auge de las tecnologías de la información, las inversiones masivas en empresas sin modelos de negocio claros y el entusiasmo desbordado de los inversores pequeños generaron una burbuja en el sector tecnológico. Greenspan observaba con atención cómo los mercados se comportaban de forma cada vez más alejada de los fundamentos económicos reales. Sin embargo, se resistía a subir las tasas de interés agresivamente para pinchar la burbuja, porque eso habría significado dañar el resto de la economía que sí crecía de forma saludable. Esta decisión revela una lección central del libro. En economía, muchas veces no hay respuestas correctas o incorrectas, sino apuestas calculadas en un entorno de alta incertidumbre. Durante estos años también queda clara su filosofía sobre la función del Banco Central. Más que controlar los mercados, debe proporcionar un entorno de estabilidad y previsibilidad para que los agentes económicos puedan tomar decisiones informadas. Greenspan enfatiza la importancia de la transparencia y de las señales claras. En este sentido, transformó radicalmente la comunicación de la Reserva Federal. Pasó de ser una entidad hermética a adoptar una postura más abierta, sin caer en declaraciones alarmistas ni comprometer la discreción necesaria. Además, que el mundo en los años 90 ya no era el mismo que aquel en el que se había formado como economista. La globalización, impulsada por la caída del muro de Berlín, la liberalización de los mercados y el avance de la tecnología, había cambiado el terreno de juego. Las decisiones que antes afectaban solo a un país, ahora repercutían en todo el planeta. Greenspan entendía que los flujos financieros eran cada vez más internacionales y que las crisis podían propagarse rápidamente. Lo vimos con la crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998, que culminaron en la quiebra del fondo Long-Term Capital Management, LTCM, una firma gestionada por premios Nobel que estuvo a punto de desestabilizar el sistema financiero global. En ese momento crítico, Greenspan reunió a los principales bancos de inversión para coordinar una solución privada que evitara un colapso mayor. Fue una demostración de liderazgo silencioso pero decisivo. No se trataba de rescatar irresponsables, sino de evitar que el pánico arrastrara a la economía mundial. Y esta es otra enseñanza que deja claro en el libro. Los mercados son eficientes, sí, pero no infalibles. Necesitan a veces una mano firme que, sin intervenir de forma excesiva, sepa estabilizar los ánimos y contener el contagio emocional. Este capítulo, quizás más que cualquier otro, muestra la tensión entre teoría y práctica, entre libertad y regulación, entre la necesidad de intervenir y el riesgo de hacerlo demasiado. Greenspan no ofrece recetas definitivas, sino que comparte las complejidades que enfrentó en tiempo real, dejando claro que liderar una economía no es aplicar fórmulas, sino leer el momento histórico, entender las corrientes invisibles del comportamiento humano y decidir con serenidad incluso cuando todo parece incierto. Así, el relato se transforma en una guía sobre cómo navegar lo imprevisible sin perder el rumbo, entendiendo que en un mundo en constante cambio, la mayor virtud de un líder económico no es predecir el futuro, sino mantener la estabilidad cuando todo lo demás tiembla. A medida que los años 90 avanzaban hacia su desenlace, la economía estadounidense se encontraba en un momento sin precedentes. Las cifras eran impresionantes. Crecimiento del PIB sostenido, inflación contenida, tasas de interés en niveles razonables y una explosión de innovación tecnológica que parecía haber reconfigurado por completo las reglas del juego económico. Esta era, muchas veces conocida como el milagro estadounidense, que era en parte producto de fuerzas estructurales como la digitalización y la globalización, pero también de una gestión cuidadosa de la política monetaria. En este entorno de aparente estabilidad, Alan Greenspan se encontraba ante uno de los dilemas más complejos de su carrera. Cómo actuar frente a una burbuja sin destruir el sistema que la alimentaba. La llamada burbuja de las .com no surgió de un día para otro. Fue el resultado de un entusiasmo legítimo por las posibilidades que traía la tecnología.
Internet, el comercio electrónico, la automatización de procesos. Empresas como Amazon, eBay y muchas otras estaban desafiando el statu quo económico. El problema, sin embargo, era que muchas compañías, especialmente startups tecnológicas, comenzaron a ser valoradas no por sus ingresos reales, sino por expectativas futuras infladas y, en muchos casos, sin fundamento. El mercado de valores se llenó de inversiones impulsadas más por la emoción que por el análisis, un fenómeno que Greenspan seguía con inquietud. Durante este tiempo, su enfoque fue profundamente analítico. Se rodeó de modelos, proyecciones y, sobre todo, de datos sobre productividad. Lo que más le interesaba era entender si el aumento de la eficiencia provocado por las tecnologías de la información era sostenible o simplemente una ilusión. Con su característico escepticismo, observó que algo real estaba ocurriendo en la economía. Las empresas estaban produciendo más con menos recursos, los costos se reducían y la logística se transformaba. No todo era humo especulativo. Por lo tanto, pinchar la burbuja de forma prematura habría significado frenar una revolución productiva legítima. Y aquí emerge otro elemento crucial en el pensamiento de Greenspan: su admiración por la capacidad de reinvención del mercado estadounidense. A pesar de los excesos, la economía de Estados Unidos tenía una flexibilidad estructural que le permitía adaptarse con rapidez a los cambios tecnológicos. La combinación entre un sistema legal eficiente, mercados de capital profundos, mano de obra educada y espíritu emprendedor creaba un entorno donde incluso los fracasos, como las quiebras de empresas tecnológicas, podían reconvertirse en nuevas oportunidades. No obstante, el estallido era inevitable. A comienzos de la década del 2000, el mercado tecnológico colapsó. Las pérdidas fueron enormes y muchos inversores particulares vieron desaparecer sus ahorros. Pero, sorprendentemente, la economía no entró en una recesión profunda. Esto fue, en parte, gracias a la rápida acción de la Reserva Federal, que redujo agresivamente las tasas de interés para evitar un congelamiento del crédito y del consumo. Fue una maniobra arriesgada, pero efectiva. Esta reacción reafirmó la idea de que el azar debía actuar no tanto para evitar burbujas, sino para minimizar el daño cuando éstas explotaran. En este punto del relato, Greenspan introduce una reflexión valiosa sobre el papel de la política monetaria en una economía moderna. No es una herramienta para controlar todos los movimientos en mercado, ni para corregir errores estructurales, sino un instrumento para suavizar ciclos, reducir incertidumbre y crear un entorno predecible para las decisiones a largo plazo. También plantea que los mercados son, en gran parte, impulsados por la psicología colectiva, lo cual limita la capacidad de cualquier institución para prever o controlar del todo sus fluctuaciones. La era de las .com también dejó una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la innovación. La tecnología no es lineal ni predecible. Puede traer progreso y disrupción al mismo tiempo. Y el desafío para los encargados de la política económica es distinguir entre lo temporal y lo estructural, entre el ruido de corto plazo y las transformaciones profundas que reconfiguran la economía a largo plazo. Este capítulo se transforma así en un estudio sobre el poder y los límites de la previsión. Greenspan no niega la existencia de errores de juicio, pero insiste en que muchas veces la historia económica se escribe en tiempo real, con información incompleta y bajo la presión de acontecimientos que se desarrollan a gran velocidad. Y sin embargo, incluso en esos momentos, hay espacio para actuar con serenidad, para confiar en los fundamentos del sistema y para permitir que el mercado, con sus ciclos y sus correcciones, siga siendo el motor central del progreso. La narrativa se torna más compleja, más rica, porque ya no se trata solo de gestionar una economía, sino de entender cómo una sociedad entera se transforma a través de sus decisiones colectivas. Las burbujas, en este contexto, no son solo errores del sistema, sino expresiones imperfectas de su dinamismo. Y para Greenspan, el verdadero reto no es evitarlas del todo, sino aprender de ellas sin perder la confianza en lo que los mercados pueden lograr.
Superado el estallido de la burbuja tecnológica y con Estados Unidos comenzando a recuperar su equilibrio, Alan Greenspan centra su mirada en un fenómeno que cambiaría para siempre el orden económico mundial: la globalización como fuerza estructural e irreversible. Este no era un proceso nuevo, pero durante los primeros años del siglo XXI adquirió una magnitud inédita. Las barreras comerciales se reducían, el capital fluía sin fricciones entre continentes y el surgimiento de nuevos actores, en particular China e India, comenzaba a redistribuir el poder económico de forma sustancial. Lo que hasta entonces había sido un sistema liderado casi exclusivamente por Occidente, pasaba a convertirse en un entramado mucho más complejo, multipolar y dinámico. Greenspan dedica buena parte de su reflexión a explicar cómo esta interdependencia ha reconfigurado los fundamentos mismos de la economía global. Ya no era posible analizar las políticas económicas de Estados Unidos sin considerar su impacto inmediato en otras naciones, ni entender las oscilaciones internas sin mirar las decisiones de bancos centrales extranjeros, movimientos de inversión extranjera directa o tensiones comerciales en Asia. La noción de economía nacional comenzaba a difuminarse y el mundo financiero se tornaba un organismo interconectado, donde las decisiones tomadas en un rincón del planeta podían generar ondas expansivas en todos los demás. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta transformación fue el ascenso de China como potencia manufacturera. Lo que había comenzado como una estrategia de bajo costo laboral se convirtió, en apenas 2 décadas, en una maquinaria altamente eficiente, tecnificada y globalmente integrada. El impacto fue directo. Los consumidores estadounidenses se beneficiaban de bienes más baratos, las empresas reducían costos operativos, pero también se desataban presiones sobre la industria local, el empleo en sectores tradicionales y la política comercial. Greenspan no cae en el pesimismo proteccionista, pero reconoce que este tipo de transformaciones generan ganadores y perdedores y que ignorar ese desequilibrio puede producir tensiones sociales y políticas considerables. También destaca el caso de India, que a diferencia de China, se orientó más hacia los servicios, especialmente en tecnología de la información. Este modelo de desarrollo alternativo permitía comprender que no había una única vía hacia la modernización. Lo fundamental era que tanto China como India representaban una realidad ineludible. El talento y la productividad ya no estaban circunscritos al mundo occidental. La competencia económica, tecnológica y financiera era ahora verdaderamente global, lo cual indicaba que la política monetaria de países como Estados Unidos debía considerar cada vez más factores internacionales al momento de actuar. En este contexto, Greenspan introduce un concepto clave: el exceso de ahorro global. Durante años, muchas economías emergentes, particularmente en Asia, comenzaron a acumular grandes superávits comerciales y reservas internacionales. Esa liquidez masiva fluía hacia Estados Unidos en forma de inversiones en bonos del Tesoro y otros activos financieros. El resultado era una presión a la baja sobre las tasas de interés a largo plazo, lo que complicaba la tarea tradicional de la Reserva Federal para controlar el crédito y la inflación. Era, en palabras de Greenspan, una alteración estructural de los mecanismos clásicos de la política monetaria. El impacto más notable de esta situación fue el abaratamiento del crédito a nivel global. Las tasas de interés bajas, alimentadas por este flujo constante de capital, incentivaron una expansión del crédito hipotecario, una mayor toma de riesgos por parte de inversores institucionales y la proliferación de instrumentos financieros complejos. Aunque en este punto del relato aún no se ha desatado la crisis de las hipotecas subprime, el lector atento ya empieza a notar cómo las piezas están siendo colocadas. Greenspan observa con detalle este fenómeno, sin alarmismo, pero con una advertencia implícita. Cuando el dinero es demasiado barato durante demasiado tiempo, pueden formarse distorsiones profundas y peligrosas. Pero más allá de los desafíos, este periodo también representa una oportunidad única. Por primera vez en la historia moderna, cientos de millones de personas estaban saliendo de la pobreza gracias a su integración en la economía mundial.
El comercio, la inversión extranjera, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento estaban creando una nueva clase media global y con ella nuevas aspiraciones, demandas y modelos de consumo. Para Greenspan, esta era una de las grandes promesas del capitalismo moderno. Su capacidad de elevar el nivel de vida a una escala verdaderamente planetaria. Este capítulo es, así, una meditación sobre el equilibrio entre apertura y resiliencia. La globalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Puede generar crecimiento, estabilidad y cooperación, pero también dependencia, vulnerabilidad e incertidumbre. La clave está en gestionar ese proceso con inteligencia institucional, visión a largo plazo y capacidad de adaptación. Alan Greenspan insiste en que entender la nueva economía global no significa controlarla, sino navegar dentro de sus corrientes, anticipar sus vientos y mantener el timón firme en medio de un océano cada vez más turbulento. La narrativa adquiere aquí una dimensión casi geopolítica. Ya no se trata únicamente de tasas, inflación o empleo. Ahora hablamos de flujos globales, redes de valor, migraciones de capital, transformaciones demográficas y el surgimiento de nuevas mentalidades económicas. En este nuevo mundo, el papel del liderazgo económico exige una visión amplia, serena y conectada. Y eso, precisamente, es lo que Greenspan comienza a transmitir con una claridad envolvente, mientras prepara el terreno para los eventos que pronto alterarían el orden financiero global. En el punto más alto de la expansión global, cuando parecía que el mundo había encontrado un nuevo equilibrio entre crecimiento, innovación y estabilidad, comenzaron a surgir señales sutiles, pero profundas, de una fragilidad estructural que muchos no quisieron ver. Alan Greenspan, con su experiencia acumulada a lo largo de décadas, se mostró cada vez más atento a ciertos desequilibrios que comenzaban a consolidarse silenciosamente bajo la superficie. Este capítulo se adentra en el complejo entramado financiero que precedió a una de las crisis más significativas del siglo XXI. La crisis de las hipotecas subprime. El acceso al crédito en Estados Unidos se había democratizado como nunca antes. Durante los primeros años del nuevo milenio, millones de ciudadanos accedieron a hipotecas con condiciones extremadamente flexibles, tasas de interés iniciales bajas y requisitos de solvencia inusualmente laxos. Esto, en principio, parecía un logro social. El sueño de la vivienda propia al alcance de todos. Pero como Greenspan explica con lucidez, detrás de ese exceso masivo al crédito se escondía una maquinaria alimentada por expectativas irreales y una peligrosa desconexión entre riesgo y responsabilidad. La innovación financiera, que tanto había aportado a la eficiencia del sistema, también se había convertido en un arma de doble filo. Instrumentos como las obligaciones de deuda colateralizada, CDOs, los derivados de crédito y los préstamos hipotecarios empaquetados para su venta como activos en los mercados secundarios, crearon una estructura compleja y opaca. Los riesgos se dispersaban, pero también se desdibujaban. Las entidades que originaban los préstamos ya no eran necesariamente las que sufrían las consecuencias del impago. La cadena de incentivos se rompía. Mientras más se prestaba, más se ganaba, sin importar la solidez del prestatario. Greenspan reconoce con honestidad que no anticipó completamente el alcance destructivo de estos desarrollos. Su confianza en la capacidad de los mercados para autorregularse lo llevó, en parte, a subestimar la profundidad del apalancamiento que estaba acumulándose. No se trataba solo de un exceso de crédito, sino de un fenómeno cultural. La idea de que los precios de la vivienda solo podían subir, y que, por tanto, las hipotecas eran una apuesta segura, incluso las más arriesgadas. A medida que el sector inmobiliario se recalentaba, la economía real comenzó a mostrar signos de desajuste. Las viviendas se compraban no para ser habitadas, sino para ser revendidas. Los bancos no solo prestaban, sino que competían agresivamente por ampliar su cartera. Y los consumidores, confiados, asumían más deuda que nunca. Para Greenspan, este periodo refleja una de las grandes paradojas del capitalismo.
sus mayores crisis no suelen ser provocadas por escasez, sino por exceso. Exceso de confianza, exceso de liquidez, exceso de riesgo. Paralelamente, la Reserva Federal se enfrentaba a un entorno complicado. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se optó por mantener tasas de interés históricamente bajas para estimular la recuperación económica. Esta política, sumada al exceso de ahorro global proveniente de Asia, hizo que el costo del dinero fuera casi insignificante. La abundancia de crédito, en un entorno de baja regulación del sistema hipotecario, terminó por distorsionar las señales del mercado. Greenspan explica que, si bien la Fed puede influir en las tasas de interés a corto plazo, no controla completamente las tasas a largo plazo, que son las que realmente impulsan la actividad crediticia y el mercado inmobiliario. En este sentido, la expansión del crédito no fue simplemente una consecuencia de decisiones internas, sino de un entorno global interconectado donde los flujos de capital y la política monetaria internacional se entrelazaban de manera inextricable. Hacia mediados de la década de 2000, el sistema financiero parecía sólido, pero en realidad estaba lleno de grietas. Las entidades financieras habían aumentado su exposición al riesgo sin reservas suficientes y los modelos de valoración no contemplaban escenarios de crisis sistémicas. Los reguladores, por su parte, no lograban seguir el ritmo de la innovación financiera. La complejidad técnica de los nuevos instrumentos hacía que ni siquiera muchos de los profesionales del sector comprendieran del todo los riesgos que estaban asumiendo. Este capítulo es un examen sereno, pero profundamente crítico, de cómo una combinación de optimismo excesivo, fe ciega en la tecnología financiera y una desconexión entre los incentivos individuales y los riesgos colectivos puede llevar a una economía al borde del abismo. Greenspan no busca justificar errores, sino exponer con claridad cómo incluso un sistema tan sofisticado como el financiero global puede volverse vulnerable cuando se pierde de vista el principio fundamental de prudencia. Aquí, la narrativa se densifica y adquiere un tono de advertencia. No basta con celebrar el crecimiento ni con confiar en la eficiencia de los mercados. Hay que entender cómo se construyen las condiciones para que ese crecimiento sea sostenible y para que los riesgos estén adecuadamente medidos. El preludio de la tormenta ya estaba en marcha, y aunque aún no se había desatado del todo, las señales eran cada vez más evidentes. Y lo que vendría después pondría a prueba no solo los fundamentos del sistema económico, sino también la credibilidad de las instituciones y la confianza misma que sostiene el orden financiero mundial. Lo que había comenzado como una serie de tensiones aisladas dentro del mercado inmobiliario estadounidense se transformó rápidamente en una crisis financiera global de proporciones históricas. Alan Greenspan, ya retirado de la presidencia de la Reserva Federal en 2006, contempló con mezcla de sorpresa y preocupación cómo las estructuras que durante décadas habían sustentado la estabilidad económica comenzaban a resquebrajarse con una rapidez vertiginosa. Este capítulo se sumerge en el corazón de la crisis financiera de 2007-2008, una tormenta perfecta nacida de múltiples factores que, juntos, desbordaron todos los mecanismos de contención conocidos. Todo comenzó con el aumento de los impagos hipotecarios entre los prestatarios de alto riesgo, los llamados subprime. Lo que inicialmente parecía un fenómeno contenido pronto reveló su verdadera magnitud. Los activos financieros basados en esas hipotecas estaban dispersos por todo el sistema financiero internacional. Bancos, aseguradoras, fondos de inversión, gobiernos extranjeros, todos, directa o indirectamente, estaban expuestos. Y a medida que caían los precios de la vivienda, los activos respaldados por esas hipotecas comenzaban a perder valor de forma acelerada, dejando agujeros gigantes en los balances contables de las instituciones financieras más respetadas del planeta. Greenspan explica con lucidez cómo la interconexión global, que había sido una fuente de prosperidad en años anteriores, se convirtió ahora en un canal de propagación del miedo y la desconfianza. El crédito, que es la savia del sistema capitalista, se paralizó. Los bancos dejaron de prestarse entre sí.
las empresas dejaron de invertir. El consumidor se volvió cauteloso. En cuestión de semanas, se pasó de un clima de optimismo confiado a una atmósfera cargada de ansiedad e incertidumbre. En este contexto, que el gobierno estadounidense y la nueva dirección de la Reserva Federal, bajo Van Bernanke, se vieron forzados a intervenir con una contundencia inédita. Se nacionalizaron bancos, se inyectaron billones de dólares en el sistema financiero y se diseñaron programas de rescate como el TARP, Troubled Asset Relief Program. Para muchos, estas acciones eran una traición al libre mercado. Para otros, que eran la única vía posible para evitar un colapso sistémico. Greenspan se muestra honesto. Aunque durante años había defendido la autorregulación como principio, la magnitud del desastre evidenció que los mercados no siempre corrigen a tiempo sus propios excesos. Uno de los momentos más simbólicos de esta crisis fue la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Fue una señal brutal. Si una institución de ese tamaño y prestigio podía desaparecer en días, entonces ningún banco estaba realmente a salvo. Ese acto, permitir que Lehman cayera sin rescate, fue tanto una apuesta como una advertencia. La apuesta era que el sistema podría resistir la sacudida. La advertencia era que las reglas del juego habían cambiado y que no habría salvación automática para los imprudentes. Greenspan reflexiona aquí con una honestidad que resulta casi conmovedora. Reconoce que algunas de sus suposiciones sobre el comportamiento racional de los agentes económicos no se cumplieron. Que la fe en los modelos matemáticos y en los mecanismos del mercado fue, en algunos aspectos, excesiva. Que la ingeniería financiera, en lugar de diversificar y reducir riesgos, muchas veces los concentró y los ocultó. Y que los incentivos mal alineados, bonificaciones por volumen, no por calidad, beneficios privados con riesgos públicos, crearon un sistema vulnerable por diseño. Pero más allá de las explicaciones técnicas, este capítulo aborda el aspecto humano de la crisis. Familias que perdieron sus hogares, trabajadores despedidos, jubilaciones evaporadas, negocios cerrados. Detrás de cada gráfico y cada informe financiero, hay vidas reales afectadas por decisiones tomadas años atrás. Esta dimensión ética recorre el análisis de Greenspan como una advertencia implícita. Las políticas económicas, por abstractas que parezcan, tienen consecuencias concretas y profundas. También hay espacio para la esperanza. En medio del caos, algunas instituciones mostraron una resiliencia extraordinaria. La acción coordinada de los bancos centrales, la velocidad de respuesta del Congreso estadounidense y el aprendizaje rápido de los errores del pasado, como en la Gran Depresión de 1929, ayudaron a evitar una catástrofe aún mayor. A pesar del colapso, el sistema no se desmoronó por completo. Se tambaleó, sí, pero encontró apoyo en su propia capacidad de adaptación. Este capítulo es, en esencia, una lección de humildad. La crisis de 2008 demostró que incluso los sistemas más sofisticados, los mercados más profundos y los reguladores más experimentados pueden fallar. Y que la estabilidad nunca debe darse por sentada. Greenspan nos guía, paso a paso, a través de esta tragedia económica con el tono de quien no solo vivió una época, sino que ayudó a construirla. No ofrece absoluciones, ni cae en la autocomplacencia. En cambio, ofrece comprensión, contexto y la mirada tranquila de alguien que sabe que incluso las tormentas más oscuras contienen en su interior una lección que debemos aprender si queremos evitar repetirla. Superado el vértice de la crisis, y mientras los gobiernos de todo el mundo luchaban por estabilizar el sistema financiero, Alan Greenspan da un paso atrás y se sumerge en una reflexión profunda. ¿Qué nos enseñó realmente la crisis de 2008 sobre los límites del capitalismo contemporáneo? ¿Hasta qué punto las instituciones, los mercados y las ideas económicas que habían sostenido el crecimiento global desde el fin de la Guerra Fría eran todavía válidas? Este capítulo no solo es un análisis de políticas o cifras, sino una meditación sobre los cimientos ideológicos del sistema económico global y su necesaria revisión.
En su análisis, Greenspan reconoce que muchas de las premisas sobre las que se construyó la economía moderna necesitan ser reformuladas. La primera, y quizás la más contundente, que es la idea de que los agentes económicos actúan siempre de forma racional, maximizando su bienestar con base en información adecuada. La crisis demostró que el comportamiento humano puede ser profundamente emocional, gregario y, en ocasiones, destructivo. El miedo, la euforia, la codicia y la negación no son accidentes del sistema, son parte de él. Por tanto, cualquier modelo que no contemple estas variables psicológicas está condenado a fallar en los momentos más críticos. Greenspan también aborda el papel de la regulación. Durante décadas, él mismo había defendido un enfoque de mínima intervención estatal, bajo la premisa de que los mercados eran más eficientes que cualquier ente regulador. Pero la complejidad del sistema financiero moderno, con instrumentos que pocos entendían y riesgos que se distribuían de forma opaca, demostró que la supervisión era indispensable. No para sofocar la innovación, aclara, sino para asegurar que la innovación financiera no se convierta en una fuente de riesgo sistémico. Uno de los temas centrales de este capítulo es la necesidad de rediseñar los marcos regulatorios internacionales. Las economías están cada vez más entrelazadas, pero las normas que las rigen siguen siendo mayoritariamente nacionales. Esto crea vacíos legales, arbitrajes regulatorios y debilidades institucionales. Por ejemplo, muchas instituciones financieras operaban en múltiples países pero no estaban sujetas a una supervisión consolidada ni a una rendición de cuentas transnacional. Greenspan plantea que una economía global necesita, al menos en ciertas áreas críticas, marcos de cooperación y vigilancia compartidos. A su vez, explora con honestidad intelectual el dilema entre estabilidad y riesgo. En un sistema capitalista, que el riesgo es inseparable de la innovación y el crecimiento. El intento de eliminar todo riesgo, mediante regulaciones excesivamente protectoras, puede asfixiar el dinamismo. Pero permitir que el riesgo se descontrole, sin límites ni consecuencias claras, puede conducir al desastre. La clave está en encontrar un punto de equilibrio. Un entorno en el que los riesgos estén claramente identificados, correctamente valorados y asumidos por quienes los toman, sin transferir las pérdidas a toda la sociedad cuando las cosas salen mal. El capítulo también hace una revisión crítica de la cultura financiera que predominó en las décadas previas a la crisis. Las bonificaciones por desempeño, el culto al beneficio trimestral, la presión por maximizar retornos a corto plazo y el apalancamiento desmedido fueron ingredientes que, combinados, crearon un cóctel explosivo. Greenspan enfatiza que si bien las reglas son importantes, también lo es la ética. Los incentivos deben alinearse no solo con los resultados financieros, sino con el bien común. De lo contrario, el sistema se vuelve vulnerable desde dentro. Pero esta no es una visión catastrofista. Al contrario, Greenspan defiende que el capitalismo, con todos sus efectos, sigue siendo el sistema más efectivo para generar riqueza, reducir la pobreza y fomentar la innovación. La crisis no invalidó ese modelo, pero sí mostró la urgencia de corregir sus excesos y fortalecer sus instituciones. Más aún, puso de manifiesto que la confianza, ese intangible silencioso, es el recurso más valioso de cualquier economía. Cuando la confianza se erosiona, ningún modelo teórico puede sostener por sí solo el edificio económico. La reflexión se extiende también al rol del Estado. Durante años, el debate se centró en cuánto debía intervenir el gobierno en la economía. Pero después de la crisis, la discusión ya no es solo de cantidad, sino de calidad. Greenspan argumenta que el Estado debe ser eficaz, predecible y ágil. No debe competir con los mercados, pero sí debe garantizar que estos funcionen con integridad, transparencia y responsabilidad. Este capítulo marca un punto de inflexión en la obra. Después del relato cronológico, emerge una visión de largo plazo, casi filosófica. No se trata solo de entender qué pasó,
sino de repensar cómo debe estructurarse un sistema que equilibre crecimiento con sostenibilidad, eficiencia con equidad y libertad con seguridad. Para Greenspan, la gran lección es que la estabilidad no es un destino, sino una tarea permanente. Un proyecto colectivo que requiere vigilancia, juicio y, sobre todo, la humildad de saber que incluso las verdades más sólidas pueden ser sacudidas por la realidad. En el centro de esta reflexión no hay fórmulas cerradas ni recetas mágicas. Hay un llamado a la responsabilidad individual, institucional y global para construir un capitalismo que aprenda de sus errores y esté preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI con madurez, inteligencia y sentido de propósito. Porque si algo queda claro, es que la turbulencia no es una excepción. Es parte del viaje. Y solo quienes sepan navegarla con lucidez podrán avanzar sin naufragar. Tras las lecciones aprendidas de la crisis financiera, Alan Greenspan vuelve su mirada hacia uno de los fenómenos más desconcertantes y cruciales de la economía contemporánea: la evolución de la productividad. A lo largo de la historia económica, el crecimiento sostenido ha estado íntimamente ligado a los avances en productividad, es decir, a la capacidad de producir más con menos. Pero en las últimas décadas, especialmente desde los años 2000, las cifras de productividad comenzaron a mostrar una desaceleración en muchas economías avanzadas, a pesar del boom tecnológico. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Estamos midiendo mal? ¿O acaso el progreso tecnológico ya no impacta la economía como antes? Este capítulo explora esta aparente contradicción con profundidad y serenidad, desenredando sus múltiples capas. Greenspan parte de una constatación histórica. En los siglos XIX y XX, la productividad aumentaba de forma clara gracias a revoluciones industriales sucesivas, la mecanización, la electricidad, el motor de combustión, la informática. Cada ola de innovación transformaba sectores completos, generaba empleos nuevos y elevaba los estándares de vida de forma tangible. En cambio, la revolución digital, a pesar de su impacto cultural y comunicativo, parece no haber impulsado la productividad al mismo ritmo. ¿Por qué? Una posible explicación que Greenspan examina es que gran parte de la innovación actual está ocurriendo en el ámbito de la información, el entretenimiento y la comunicación personal, sectores que, si bien importantes, no se reflejan tan claramente en las estadísticas tradicionales de productividad. La eficiencia que obtenemos al usar un teléfono inteligente o la rapidez con la que podemos comprar en línea son mejoras reales en nuestra calidad de vida, pero difíciles de capturar en términos de producción económica cuantificable. Esto plantea un dilema metodológico. Tal vez estamos viviendo una mejora real, pero invisible para las métricas convencionales. Otra hipótesis que explora es la lentitud de adopción. Aunque la tecnología avanza rápido, su integración en procesos productivos reales, en fábricas, cadenas logísticas, administración pública, servicios médicos, puede tomar años, incluso décadas. Las empresas, sobre todo en sectores tradicionales, enfrentan barreras de adaptación, costos iniciales elevados y resistencia cultural al cambio. Así, el potencial productivo de muchas innovaciones aún está latente, no plenamente explotado. También entra en juego un componente demográfico. Las sociedades avanzadas están envejeciendo. Con poblaciones más viejas, la fuerza laboral crece más lentamente e incluso se contrae en algunos países. Esto implica que, aunque haya innovación, el impacto total sobre el crecimiento económico se ve limitado por una menor expansión del empleo y la productividad por trabajador. Greenspan no ignora el papel de la educación y la capacitación. Advierte que muchas economías no están preparando adecuadamente a sus trabajadores para los desafíos de la nueva economía. Existe una brecha creciente entre las habilidades que demanda el mercado y las que ofrecen los sistemas educativos. Esto no solo afecta la productividad, sino que alimenta la desigualdad. Aquellos que dominan la nueva tecnología prosperan, mientras que los demás se rezagan, atrapados en empleos estancados o desplazados por la automatización.
Una observación especialmente perspicaz es la relación entre regulación, competencia y productividad. En los sectores más regulados o protegidos, donde la competencia es escasa, la presión por innovar disminuye. Por el contrario, en sectores abiertos y dinámicos, las empresas se ven obligadas a adaptarse, mejorar procesos y reducir costos. Así, la productividad no solo depende de la tecnología disponible, sino del entorno institucional en que esa tecnología se implementa. En este capítulo también se abordan los efectos más amplios de una productividad estancada. Si las economías crecen lentamente, los ingresos públicos se reducen, las promesas sociales, pensiones, salud, infraestructura, se vuelven más difíciles de financiar y el debate político se polariza. La frustración por el estancamiento se traduce en desencanto, populismo y desconfianza en las élites. Es una cadena silenciosa, pero poderosa, que une economía, sociedad y política en una dinámica difícil de revertir. Sin embargo, no todo es pesimismo. Greenspan encuentra motivos para el optimismo en la propia lógica del progreso. La historia económica muestra que los avances más significativos suelen llegar después de periodos de estancamiento. Cuando las tensiones se acumulan, el sistema tiende a corregirse, a reinventarse. En su visión, la clave está en mantener un entorno institucional que favorezca la inversión, la apertura comercial, el desarrollo de capital humano y la flexibilidad empresarial. Si se preservan esos pilares, la productividad puede volver a repuntar, como lo hizo tras los años grises de la década de 1970. Este capítulo actúa como una pausa reflexiva en el relato. Después de la intensidad de la crisis, se abre un espacio para pensar a largo plazo, para considerar no solo lo que ocurre, sino lo que podría ocurrir si se toman las decisiones adecuadas. La productividad no es un tema técnico, sino un espejo de nuestras prioridades como sociedad. Es el pulso que marca hasta dónde puede llegar el bienestar de una nación. Y entender sus dinámicas, como hace aquí Greenspan, es una forma de anticipar el futuro con más claridad y menos miedo. Porque si el crecimiento parece hoy más lento, no es necesariamente porque hayamos perdido la capacidad de avanzar, sino porque aún estamos buscando el camino correcto hacia una nueva etapa de prosperidad. Con la mirada puesta en el futuro y las lecciones del pasado aún frescas, Alan Greenspan se adentra en uno de los territorios más delicados y esenciales del pensamiento económico contemporáneo: la relación entre política y economía. Hasta este punto del libro, hemos transitado por crisis, transformaciones estructurales y reflexiones sobre el funcionamiento de los mercados, pero en este capítulo el foco se desplaza hacia las decisiones humanas, particularmente las decisiones políticas, y cómo éstas moldean, potencian o sabotean el destino económico de las naciones. Greenspan sostiene que detrás de cada gran éxito económico, y también de cada fracaso, hay un conjunto de elecciones colectivas. Elecciones que responden no solo a análisis técnicos, sino también a valores, ideologías, intereses de grupo y a veces, simplemente, a cálculos de poder. La economía, nos acuerda, no flota en el vacío. Está incrustada en un contexto político, institucional y cultural que determina qué políticas son posibles, aceptables o sostenibles. Y es allí donde se juega el verdadero arte de la gobernanza económica. Uno de los ejes centrales del capítulo es la tensión entre las necesidades de corto plazo de la política y las exigencias de largo plazo de la economía. Los gobiernos, sujetos al ciclo electoral, a menudo privilegian medidas populares pero insostenibles. Subsidios desmedidos, déficits crecientes, endeudamiento irresponsable. Estas decisiones, pensadas para obtener rédito inmediato, pueden hipotecar el futuro fiscal y frenar el crecimiento. Greenspan advierte que el cortoplacismo político es uno de los grandes enemigos de la estabilidad económica. Esta tensión se vuelve especialmente visible en el debate sobre el gasto público y la deuda. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchas economías occidentales construyeron vastos sistemas de protección social. Educación, salud, pensiones, asistencia al desempleo,
todos logros valiosos. Pero con el envejecimiento poblacional y la desaceleración del crecimiento económico, financiar estos compromisos se ha vuelto cada vez más difícil. El resultado es un aumento sostenido de la deuda pública en muchos países. Para Greenspan, esta dinámica no es simplemente un problema contable, sino una amenaza a la sostenibilidad del sistema. Cuanto más dinero se destina al pago de intereses, menos queda para invertir en infraestructura, innovación o desarrollo humano. Aquí aparece otra figura clave del análisis: el sistema político estadounidense. Greenspan, habiendo trabajado con múltiples administraciones, desde Ford hasta George W. Bush, ofrece una visión desde dentro sobre cómo las decisiones económicas son moldeadas por las dinámicas del Congreso, la presión de los grupos de interés y la polarización creciente. Advierte que la fragmentación ideológica ha dificultado los acuerdos de largo plazo y que muchas veces las reformas necesarias quedan atrapadas en luchas partidarias que postergan lo importante en favor de lo urgente. Sin embargo, no se trata de una condena pesimista. Greenspan también pone en valor la fortaleza institucional de Estados Unidos. Su sistema de pesos y contrapesos, la independencia del Poder Judicial, la solidez de la Reserva Federal y la capacidad de adaptación del sector privado. Estas características, aunque puestas a prueba, han permitido a la economía estadounidense sortear crisis profundas sin perder su dinamismo estructural. La lección aquí es clara. Las instituciones importan. No basta con tener buenas ideas económicas, se necesitan estructuras políticas que permitan implementarlas con eficacia, legitimidad y continuidad. En paralelo, el capítulo examina cómo la política económica puede moldear las expectativas y el comportamiento de los agentes económicos. La credibilidad de los gobiernos, la previsibilidad de las normas fiscales, la estabilidad institucional, todo ello influye en cómo las empresas invierten, cómo los consumidores gastan, cómo los mercados reaccionan. Greenspan subraya que las decisiones políticas generan efectos que van mucho más allá de sus intenciones originales. Una política mal diseñada o comunicada puede destruir confianza en segundos, mientras que una reforma bien concebida puede crear un ciclo virtuoso de crecimiento y mejora social. Este análisis se complementa con ejemplos internacionales. Greenspan compara el desempeño de distintas economías, desde Europa Occidental hasta América Latina y Asia, y encuentra una constante. Los países que prosperan sostenidamente son aquellos donde las decisiones políticas están guiadas por principios de responsabilidad fiscal, apertura al comercio, inversión en capital humano y respeto por el Estado de Derecho. Las ideologías importan menos que los resultados. Lo esencial es construir consensos mínimos que permitan políticas coherentes y sostenidas en el tiempo. Hacia el cierre del capítulo, se aborda el papel del liderazgo. En momentos de turbulencia o transformación, la calidad de los líderes políticos se vuelve determinante. No se trata solo de carisma o popularidad, sino de juicio, coraje y visión. Greenspan recuerda que muchas de las decisiones más importantes que vivió como presidente de la FARC fueron posibles porque encontró interlocutores capaces de entender el momento histórico, de asumir costos políticos y de poner el interés nacional por encima del cálculo partidario. Este capítulo nos deja con una idea poderosa. La economía no es un destino inevitable, sino un territorio moldeado por decisiones humanas. Los desequilibrios no son castigos divinos, sino el reflejo de nuestras elecciones y de nuestras omisiones. Pero también, en esa misma lógica, está la esperanza. Si el deterioro económico es obra nuestra, también puede serlo su recuperación. Con inteligencia, con valentía y con instituciones capaces de sostener el rumbo, incluso en los tiempos más inciertos. Porque al final, como insiste Greenspan, el verdadero equilibrio no está en encontrar soluciones perfectas, sino en crear marcos de decisión que permitan avanzar, corregir y adaptarse en medio del cambio. Y esa es, quizás, la lección más duradera que la política puede aprender de la economía.
Después de haber desmenuzado las causas de las crisis, evaluado la salud del capitalismo y reflexionado sobre la interacción entre economía y política, Alan Greenspan dirige ahora su mirada hacia el horizonte. Este capítulo es una exploración de los desafíos emergentes, los riesgos silenciosos y las oportunidades latentes que definirán el siglo XXI. Con la serenidad de quien ha vivido las grandes transformaciones del siglo anterior y la humildad de quien reconoce que el futuro no se deja domar fácilmente, Greenspan despliega un mapa mental del mundo que viene, con todos sus matices e incertidumbres. Uno de los primeros puntos que aborda es la transformación geoeconómica del poder. La hegemonía estadounidense, construida tras la Segunda Guerra Mundial, enfrenta una nueva realidad: el ascenso de potencias emergentes, especialmente China. Ya no se trata solo de una competencia comercial o tecnológica, sino de visiones distintas del mundo, del papel del Estado, del modelo de desarrollo. Greenspan no ve este fenómeno como una amenaza directa, pero sí como un cambio de juego. Las reglas del orden económico internacional, escritas en su mayoría por Occidente, están siendo reescritas o al menos desafiadas. Esto plantea la necesidad de rediseñar las instituciones globales, desde el FMI hasta la OMC, para reflejar mejor las nuevas correlaciones de poder y evitar fracturas sistémicas. Con respecto a China, el análisis es preciso y ponderado. Greenspan reconoce su impresionante crecimiento, su disciplina institucional, su capacidad de ejecutar planes a largo plazo. Pero también señala las debilidades estructurales de su economía. El control estatal, la falta de transparencia, el envejecimiento poblacional y el riesgo de sobreinversión. En su opinión, China enfrenta el dilema de todo sistema en transición: sostener el crecimiento sin perder control político. Y esa tensión, por ahora contenida, podría marcar el futuro económico global. Otro gran eje de reflexión es la revolución tecnológica. La inteligencia artificial, la automatización, el Big Data, la biotecnología. Todos estos avances prometen una nueva ola de productividad, pero también traen consigo preguntas inquietantes. ¿Qué pasará con el empleo en sectores rutinarios? ¿Podrán los sistemas educativos adaptarse al ritmo del cambio tecnológico? ¿Estamos preparados para un mundo donde el conocimiento y el capital importan más que la fuerza laboral tradicional? Greenspan observa que la economía futura será mucho más exigente en términos de talento, y que las sociedades que no inviertan en formación, adaptabilidad y creatividad quedarán atrás. Esta nueva realidad también reconfigura el contrato social. El empleo estable, los sistemas de pensiones basados en una pirámide demográfica sólida y la previsibilidad del ciclo vital económico están siendo cuestionados. Cada vez más personas enfrentan trayectorias laborales discontinuas, ingresos volátiles y una necesidad constante de reconversión profesional. Para Greenspan, esto demanda una modernización profunda de las políticas sociales. Más flexibles, más personalizadas, menos ancladas en modelos del pasado. Se necesitarán mecanismos de seguridad económica que no desalienten la innovación, pero que sí ofrezcan protección frente a los vaivenes de una economía más incierta. No escapa tampoco al análisis el cambio climático. Aunque durante su carrera este tema no ocupó el centro del debate económico, Greenspan reconoce que su impacto será cada vez más profundo. Sequías, inundaciones, migraciones, conflictos por recursos. El deterioro ambiental puede convertirse en una amenaza estructural para la estabilidad económica global. La economía, advierte, deberá internalizar estos costos y transitar hacia modelos más sostenibles. Esto no significa detener el crecimiento, sino repensarlo. Energías limpias, eficiencia en el uso de recursos, tecnologías verdes. La transición será costosa, pero no hacerla lo será aún más. También dedica un espacio a los dilemas de la privacidad y el control de datos. En un mundo hiperconectado, donde cada acción deja una huella digital, la línea entre eficiencia económica y vigilancia se vuelve borrosa.
¿Hasta qué punto es legítimo que las empresas utilicen nuestros datos para predecir comportamientos? ¿Cómo garantizar que la información no se use para manipular decisiones, sean de consumo o de voto? Greenspan no ofrece respuestas definitivas, pero sí plantea el tema como una nueva frontera ética y económica que requerirá regulación, educación y vigilancia ciudadana. El capítulo finaliza con una reflexión sobre la resiliencia. Si algo ha demostrado la historia reciente y la propia experiencia de Greenspan, es que la economía mundial tiene una capacidad sorprendente de recuperación. Las crisis, por devastadoras que sean, abren puertas a reformas, innovaciones y nuevas formas de organización. La clave, según él, es no aferrarse a certezas caducas. Quienes sobreviven y prosperan en épocas de turbulencia no son los más fuertes, sino los más adaptables. Y esa adaptabilidad no es solo tecnológica, sino cultural, institucional y mental. Así, este penúltimo capítulo actúa como un puente entre el pasado que hemos recorrido y el futuro que aún no conocemos. No se trata de predecir, sino de prepararse. No de buscar fórmulas mágicas, sino de fortalecer capacidades. De análisis, de coordinación, de liderazgo. En un mundo de fronteras difusas y cambios vertiginosos, la mejor herramienta no es el control absoluto, sino la inteligencia para navegar lo desconocido con juicio, prudencia y audacia. Porque al final, como sugiere Greenspan con una calma que solo otorga la experiencia, el mundo no deja de moverse. Y quienes aspiren a comprenderlo y a mejorarlo, deben estar dispuestos a pensar siempre un paso más allá de lo evidente. Al llegar al cierre de su extenso y detallado recorrido, Alan Greenspan nos conduce hacia una última reflexión que no gira en torno a indicadores, políticas monetarias o gráficos de crecimiento, sino a algo mucho más etéreo, pero igualmente fundamental. La confianza. A lo largo del libro, hemos asistido a crisis devastadoras, revoluciones tecnológicas, transformaciones estructurales y reconfiguraciones geopolíticas. Pero si hay un hilo que conecta todos esos acontecimientos, es la manera en que las sociedades, los individuos y los mercados reaccionan en función de lo que creen, no de lo que saben con certeza. Greenspan concluye que la confianza es la piedra angular del orden económico moderno. Sin ella, los bancos no prestan, los consumidores no gastan, los inversores se refugian y las economías se paralizan. No importa cuán sólida sea la infraestructura financiera o cuán sofisticadas sean las instituciones. Si se pierde la fe en el futuro, todo el sistema comienza a temblar. Esta noción, que podría parecer abstracta, se revela como una constante tangible a lo largo de los momentos críticos que analiza. Desde el Black Monday de 1987 hasta la caída de Lehman Brothers en 2008, la variable más determinante no fue técnica, sino emocional. La percepción colectiva de que algo podía o no sostenerse. Esa confianza, en los mercados, en los gobiernos, en las reglas del juego, no surge de forma espontánea, ni se impone por decreto. Es el resultado de décadas de decisiones responsables, de instituciones transparentes, de líderes que saben cuándo actuar y cuándo retirarse. Greenspan no idealiza su paso por la Reserva Federal, pero sí subraya la importancia de haber mantenido la independencia de la institución y su compromiso con la estabilidad, incluso frente a las presiones políticas más intensas. La credibilidad, afirma, se construye en los años de calma, pero se prueba en los momentos de crisis. Este desenlace también nos habla del carácter cíclico de la historia. A lo largo de su vida profesional, Greenspan vio una y otra vez cómo las sociedades oscilan entre la esperanza y el temor, entre el riesgo y la prudencia. Los auges tienden a alimentarse de sí mismos, generando excesos que eventualmente deben corregirse. Las recesiones, por su parte, purgan esos excesos, abren espacio para la reforma y crean nuevas bases para el crecimiento. Pero ese ciclo solo puede operar de forma saludable si se mantiene un elemento esencial: la capacidad de aprender. En ese sentido, uno de los mensajes más duraderos del libro es la importancia del pensamiento crítico y de la humildad intelectual.
Greenspan, pese a su fama y poder, no se presenta como un infalible oráculo económico. Al contrario, expone sus errores, sus omisiones y los límites del conocimiento técnico ante sistemas complejos y dinámicos. Esta honestidad da profundidad a sus ideas. En lugar de ofrecer certezas dogmáticas, ofrece marcos de análisis, herramientas mentales y una actitud de permanente evaluación ante la realidad cambiante. A modo de cierre, reflexiona también sobre la economía como parte de un ecosistema más amplio, donde la cultura, los valores, la ética y la política tienen un papel insoslayable. Los modelos pueden prever comportamientos, pero no reemplazar el juicio. Las estadísticas pueden iluminar, pero no resolver dilemas morales. El crecimiento económico, aunque indispensable, no es el fin último, sino un medio para expandir la libertad, la dignidad y las oportunidades humanas. Esa convicción, aunque implícita en muchos pasajes del libro, se revela aquí con fuerza y claridad. Greenspan, ya fuera del poder, no escribe desde la urgencia de convencer, sino desde la libertad de comprender. En ese sentido, The Age of Turbulence se convierte, en su desenlace, no solo en una memoria de una era convulsa, sino en un testamento intelectual. Una invitación a que los ciudadanos, los líderes, los estudiantes y los profesionales miren la economía no como una ciencia abstracta, sino como un espejo de nuestras decisiones colectivas, nuestros miedos compartidos y nuestras aspiraciones más profundas. El viaje concluye con serenidad, no porque haya certezas absolutas, sino porque hay claridad sobre lo esencial. La estabilidad no es un estado natural, sino una construcción frágil y preciosa. Y solo quienes entienden su fragilidad son capaces de sostenerla. Así, con esa mezcla de cautela y esperanza, Greenspan pone punto final a su relato. No como un veredicto, sino como una apertura. Un llamado a seguir pensando, debatiendo y construyendo, incluso y especialmente en tiempos de turbulencia. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.